Ustedes me invitaron a hablar sobre las urgencias económicas, sociales y políticas de Puerto Rico y la participación ciudadana. Yo pregunté si eso era un mes o eran 2 meses. Me dijeron que no, que era a lo sumo 1 hora y media. Así que vamos para adelante. Yo tengo esto dividido en 2 partes. Una primera parte, intentar hacer una radiografía bien rápida, como cuando usted se mete en un PET scan, ¿verdad? En ese túnel que tiene que hacerse una radiografía computada de pies a cabeza. Voy a tratar de hacer eso de un tirón y después vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Así que la primera parte es una radiografía preocupante. Esta es una familia típica de Puerto Rico y más o menos en el estado en que están ahora, esqueléticos en Clen, que es la mayor parte de la población, y agobiados por la situación que vivimos. Pero hay esperanza. Vamos a la próxima. Bueno, Puerto Rico tiene una naturaleza incomparable. Yo he visitado, hay 194 países en el mundo, ya yo he visitado más de 100. Ya yo he trabajado en todos los países de América Latina, he vivido y he trabajado. La mitad de África, toda Europa y algunos de Asia. Yo puedo decirles que pocos lugares en el mundo son tan bellos como es naturalmente bello, sin la basura, sin el ruido, como es Puerto Rico. Nosotros tenemos un privilegio de país, una naturaleza exuberante, diversa, extraordinariamente bella. La maltratamos todos los días con nuestras acciones. Cada uno de nosotros tiene acciones que destruyen eso. Entonces, nuestra ubicación frente a la naturaleza no es una relación de armonía, de celebración y de conservación, sino de destrucción sistemática. Y cada uno tiene que pensar sobre cuánto aporta diariamente a destruir eso que tuvimos como privilegio. ¿Por qué no tenemos una mejor calidad de vida en Puerto Rico? Si tenemos lo más básico, que es la posibilidad de que el ser humano viva en equilibrio con eso que les rodea. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una mejor calidad de vida? ¿Cuánto hemos devastado nuestra naturaleza por nuestros patrones de consumo? Vamos a la próxima. Nosotros tenemos primero que nada una situación crítica de estancamiento económico. Ya esto los economistas lo llaman un problema estructural. La economía de Puerto Rico no ha crecido desde el 2008 para acá, ya son más de 10 años, ya hay 12 años de estancamiento económico. No quiere decir que algunos sectores de la economía no crezcan, porque esos sectores sí han seguido creciendo y han seguido generando riqueza. Pero en términos promedio, la economía de Puerto Rico está estancada, básicamente desde hace 15 años. Tenemos una tasa de pobreza alta y persistente. Y cuando usted mira los datos de los 193 países del mundo que recogen datos de pobreza y desigualdad, no puede creer que Puerto Rico sea uno de los países con más pobreza que quedan en el mundo. Los niveles de pobreza de Puerto Rico están al mismo nivel que Centroamérica, que todo Centroamérica, que oscilan antes del huracán María estaban en el orden del 45%, los estimados ahora es que ya hemos rebasado el 50% y hay bolsillos de pobreza en Puerto Rico que superan el 60%, particularmente en los municipios de la montaña. Es en la montaña de Puerto Rico donde se esconde la pobreza, porque la pobreza queda atrapada entre las grandes montañas y los muros, y la gente que no la ve, no la siente, no la padece, se hacen de la vista larga. Pero es una realidad cruel, que nuestra gente, que en Puerto Rico hay gente que pasa hambre. Ayer había un reportaje especial del Nuevo Día sobre el tema del hambre en Puerto Rico, y es una realidad cotidiana. Tenemos 72.000 millones de dólares en deuda, una deuda pública que fue contraída irresponsablemente por la mayoría de los gobernantes, ¿verdad? Son responsables en distintas dimensiones, pero la característica es que la deuda que se adquirió en Puerto Rico
fue una deuda adquirida irresponsablemente por nuestros gobernantes en los últimos 30 años. Cada cual añadió un poquito, otros añadieron un muchito, pero el proceso ha seguido en espiral. Y yo voy a explicar un poquito más de qué significa esa deuda para ustedes. No para mí, que ya estoy, ¿verdad?, de salida, espero que todavía no salga muy pronto, pero ¿qué significa para ustedes y para los proyectos de ustedes a futuro? Tenemos un decrecimiento del Producto Nacional Bruto entre 2006 y 2018 se contrajo en 18%. Es decir, que la riqueza que se produce en Puerto Rico se ha reducido casi el 20% en una década. Y eso es muy fuerte para cualquier país. Y las perspectivas no son nada estimulantes. Y, perdóname, un segundito. Consecuencia de todo ello, Puerto Rico ha pasado a ser el tercer país más desigual del mundo. Es decir, donde más se concentran las riquezas y donde más pobres se expulsan por el sistema económico. Yo, que trabajo en países mucho más entendidos genéricamente como pobres que Puerto Rico, o con menos desarrollos tecnológicos o científicos, me avergüenzo de dar este dato, siempre me avergüenzo de dar este dato, porque me dicen, ¿y cómo ustedes pueden vivir con tal desigualdad como la que hay en Puerto Rico? Y yo tengo que contestar matándonos. Lamentablemente, la violencia es el resultado de ese altísimo nivel de desigualdad. Y ustedes no ven la desigualdad, ¿verdad que no la ven? Ustedes no la ven porque no nos podemos imaginar el nivel de vida y de acceso a riqueza que tienen los que son ricos en Puerto Rico. No la vemos, porque esos viven en barrios cerrados, en urbanizaciones exclusivas, con policía, con guardias de acceso. No lo vemos, no podemos imaginarnos, ¿verdad?, que esa gente pues tiene yates de distintos tamaños, tiene avionetas, ¿verdad?, que aquí hay una clase, el 1% de la población de Puerto Rico es de la gente más opulenta del mundo. De hecho, uno de los 100 multimillonarios del mundo es de Mayagüez. Y la revista Forbes le dedicó la portada hace unos meses a este puertorriqueño de Mayagüez, que es financiero, que se ha dedicado a especular en el mercado financiero. Entonces, pues, los tenemos aquí, están aquí, y nadie sabe que eso existe en Puerto Rico, como nadie sabe tampoco que las empresas farmacéuticas estadounidenses que están establecidas acá, de las que quedan en Puerto Rico, generan todos los años 70.000 millones de dólares en ganancias netas. Y esas ganancias se van a Estados Unidos. Cada noche de Puerto Rico salen miles de millones de dólares en ganancias. La ganancia neta de esas empresas en un año es la totalidad de la deuda pública de Puerto Rico. ¿Y quién genera esa ganancia? La generan los brazos, las cabezas, los pies, los cuerpos de puertorriqueños que trabajan en esas industrias, ¿verdad? Pero por esta relación particular que tenemos con Estados Unidos y con este miedo a quedar destetados de lo que, entre comillas, se supone que nos sostiene, que es una falacia total, pues nosotros no queremos cobrarle impuestos a esas empresas, nosotros no acudimos a ellas. Yo nunca escuché a un gobernante o integrante de la clase gobernante del país, después del huracán María, decirle a las empresas, donen el 1% de su ganancia para atender la emergencia. El 1% es 7.000 millones de dólares. Y así la María Calderón, el país la quería fusilar y quemar en la hoguera por asignar 1.000 millones de dólares a combatir la pobreza. Mientras los empresarios del sector farmacéutico y de alta tecnología de producción de equipos médicos se lleva todos los años 70.000 millones de riqueza generada por los puertorriqueños aquí,
porque esos dueños de las empresas no viven en Puerto Rico, no están en Puerto Rico, ¿verdad? Están fuera, solo producen manos puertorriqueñas. Y no hemos sido capaces de crear una empresa puertorriqueña con todos los que quedaron desempleados de las industrias farmacéuticas cuando empezaron a irse, porque ya no tenían el amparo de la 936 que les permitía tampoco pagar impuestos en los Estados Unidos. No fuimos capaces de decir, vengan gerentes, vengan trabajadores, vamos a hacer una cooperativa, vamos a montar una empresa puertorriqueña y que siga produciendo fármacos genéricos. Y los puertorriqueños hoy pagan los genéricos a unos precios exorbitantes porque el mercado de los genéricos en Estados Unidos se concentró y quedan 2 o 3 empresas que fabrican el 90% de los genéricos, y hay medicamentos que pasaron de costar 75 centavos a costar $20 la pastilla. Genéricos que se fabricaban aquí en las plantas de Guayama, Salinas, de Manatí. Y nosotros lo permitimos y nadie dijo nada y nadie, Xochitl's Life. Y así nos va, ¿verdad? Así nos ha ido. Mi esposo usa una de esas pastillas, nos costaba 75, una pastilla de la presión que se producía aquí, una pastilla totalmente inocua. Pasó de costar 75 centavos a $15 la pastilla. Porque ya no se fabrica aquí, esa empresa no está, la fabrica una empresa en Estados Unidos. Los que fabricaban esa empresa pudieron haberse quedado fabricándola y agarrar un mercado extraordinariamente grande en Estados Unidos y en América Latina. Pero no tenemos la iniciativa de hacernos cargo, de decir, si nosotros producimos y la hacemos para esta empresa, que el dueño es de afuera, ¿por qué no lo podemos seguir haciendo para nosotros mismos? Si nosotros somos los que los hemos hecho. Pero hay un problema muy profundo de mentalidad colonial en Puerto Rico, incorporada desde aquí hasta acá abajo, de que nosotros no podemos sin ellos. Y mientras sigamos pensando, el resto del mundo funciona sin los americanos, o sea, no tenemos que creernos que los 190 países de Estados Unidos es uno de 190 países. En los otros 190 países la gente produce, la gente fabrica. Cuando yo llegué a vivir a Uruguay, yo iba a una ferretería y pido clavos de tal tamaño, un martillo, y todo dice hecho en Uruguay, porque nosotros no podemos fabricar martillos aquí. O sea, por favor, o cualquier cosa, ¿no? Porque no tenemos cultura de hacernos cargo, porque nos fuimos dejando llevar y que, bueno, pues los americanos lo hacen mejor y nosotros pues vivimos de que lo haga otro y nosotros se lo compramos. Entonces cuando usted mira lo que son las ganancias que generan, ganancias netas que generan después de pagar los salarios, después de pagar los gastos de producción, ganancias netas son $70,000 millones al año. Lo que entra de donativo de todo Estados Unidos a las personas por los fondos PAN, por las becas PEL, por los fondos que van a los municipios para obras de infraestructura, son $54,000 millones. Entonces, nuestra dependencia es una falacia. Nosotros no dependemos nada de los Estados Unidos. Estados Unidos genera ganancias de la relación que tiene con Puerto Rico. Muchas. Así que muchas cosas que tenemos que ir pero eso, la explicación de eso es por qué Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo, porque en Puerto Rico se genera mucha riqueza. Lo que pasa es que esa riqueza se la apropia la élite que está gerencial, que está vinculada a esos negocios que generan $70,000 millones de ganancias en Puerto Rico y que se van de Puerto Rico. No se distribuye en Puerto Rico. ¿Me entienden? ¿Por qué la brecha es tan grande? Y es que hay un sector de ese vinculado a esas empresas transnacionales que operan en el ámbito manufacturero acá. Vamos a la próxima. Gracias. Bueno, ¿cómo llegamos a tener tan altos niveles de pobreza en Puerto Rico? Ya les dije, en los municipios de la montaña es donde se concentra la mayor parte de la riqueza, la mayor parte de la pobreza. Lo que se llamó el modelo, y los historiadores que están acá en la sala
darán constancia de eso. Puerto Rico siempre, desde los años 50 y 60, empezó a conocerse como el modelo de desarrollo para el mundo. Estados Unidos lo intentó presentar así al resto del mundo, que este era el paso a seguir. El paso a seguir era ir a Estados Unidos, invitar empresas estadounidenses que vinieran acá, generaran fábricas, y esas fábricas iban a ser el motor del crecimiento del empleo. Bueno, con el paso del tiempo eso se fue erosionando, y se fue erosionando, esto es para discutirlo en un taller más largo, pero para que tengan una idea. Se fue erosionando porque al vincularnos nosotros tan orgánicamente con los Estados Unidos para todo, empezamos a adoptar los patrones de consumo de Estados Unidos, ¿verdad? Y de mercancías que producían en Estados Unidos, la necesidad de los autos, la necesidad de entonces poder generar carreteras para que los autos pasaran, urbanizaciones con centros comerciales, que es una quiebra en nuestro patrón normal de desarrollo, es un patrón impuesto desde una economía que tiene todo el territorio de Estados Unidos en un pequeño territorio como el nuestro. Es un disparate total, ¿verdad? Y por eso tenemos unas ciudades tan difíciles y un patrón tan poco atractivo para la vida, para uno decir, bueno, salgo a caminar un rato o me voy al cine de la esquina. Eso no existe más, eso se quebró. Y se quebró y tenemos, si queremos, tenemos que reconstruirlo y repensarlo. Pero el asunto de la tasa de desempleo, nosotros empezamos a establecer salarios mínimos competitivos con los Estados Unidos. Es decir, que siempre han sido por debajo, pero cuando se reclama un salario mínimo, se mira a la economía de Estados Unidos, no se mira a la dominicana, no se mira a la de Costa Rica, para saber cuál sería el salario razonable para la economía. Y eso fue introduciendo una espiral inflacionaria en nuestra economía. Puerto Rico hoy es un país caro en comparación con la mediana del mundo, ¿verdad? Y eso pues nos presenta muchas dificultades de conseguir inversiones, de generar puestos de trabajo. En segundo lugar, la primera etapa de la instalación de fábricas en Puerto Rico vino fundamentalmente por la producción de ropa, calzado, ropa interior, campera, bulto, guantes. Esas industrias se movieron en cuanto empieza el proceso de globalización a nivel mundial. Ya en los años 80 empiezan a emerger otros centros de producción con costos mucho más bajos que los de Puerto Rico. La India, Corea, Singapur, más cercano en nuestro ambiente tenemos a las zonas francas de Centroamérica, República Dominicana, Barbados, y esas empresas se mudaron allá, porque al empresario lo que le interesa es la mayor ganancia posible. Si allá es más barato producir, pues yo voy a producir allá. Entonces Puerto Rico perdió esa competitividad y se quedó solamente con el sector de alta tecnología, producción de fármacos y producción de equipos médicos, fundamentalmente, son las dos cosas que se producen en Puerto Rico. Y eso porque tenía un mercado muy grande asegurado entre los usuarios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas empresas emplean muy poca gente y cada vez emplean menos, porque la robótica está sustituyendo muchos trabajadores. Pero además fuimos achicando también la producción agrícola, porque la gente fue diciendo, ¿para qué yo voy a sembrar si yo voy al supermercado y me compro todo lo que vendan ahí, las papas y la cebolla, y lo compro en el supermercado? Y Puerto Rico pasó a ser un país que llegó a tener un problema de soberanía alimentaria muy serio. Los estudios que se hicieron hace 15 años en Puerto Rico demostraban que nosotros teníamos reservas alimenticias para durar 4 días en medio de una situación de conflicto, que se cerrara un muelle, por ejemplo. Y una vez estuvimos, ustedes no probablemente ni habían nacido, fue en la década del 70, hubo una huelga de los arroceros en California, de los barcos, y Puerto Rico estuvo como 1 mes y medio sin arroz, que no llegaba arroz de ningún lado en Puerto Rico. Y el arroz antes se sembraba, todas las finquitas de los campos, la parte más húmeda tenían un predio para sembrar el arroz de la familia, ¿verdad? Pero todo eso pues nos hizo muy vulnerables, ¿verdad? Al depender tanto de la comida que se importa de otros lugares.
Así que, y obviamente la agricultura era un gran generador de mano de obra. La agricultura tenía en Puerto Rico mucha gente que trabajaba en las siembras, en las cosechas, y eso pues se acabó, ese trabajo, esas fuentes de trabajo se acabó. Y básicamente quedó que el gobierno y esa alta tecnología como centro de crecimiento de empleo. El gobierno, ustedes saben que ha habido una lógica de achicar el gobierno desde los años 90, así que eso no crece más hace años. Entonces, Puerto Rico es una sociedad que no tiene capacidad de generar puestos de trabajo. Y si no se generan puestos de trabajo todos los años, 20, 30 mil puestos de trabajo para las generaciones que vienen entrando en edad de trabajar, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Se van para el aeropuerto, su ruta, y se van, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esos se van y esos no trabajan? Ahí es la desfase de retiro. ¿Ah? Desfase de retiro. Desfase de los sistemas de retiro. Los sistemas de retiro están previstos desde que empezaron a principios del siglo XX, en que las generaciones que están en la fuerza laboral y que trabajan, van acumulando unos ahorros que van creciendo con el tiempo porque los manejadores en los fondos de retiro invierten y eso le permite a una persona cuando llega a los 65 años o a la edad de retiro en cada país varía, le permite tener una vejez digna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese que se retira fue sustituido por uno que entra, que va a seguir abonando para que a los viejitos le puedan pagar su seguridad social. Entonces eso en Puerto Rico ha hecho un colapso porque se nos fueron tantos jóvenes que nos han dejado los fondos de pensiones vacíos. Dato que quiero dar, lo único que ha crecido en términos económicos en Puerto Rico son los empleos informales, los trabajos informales. Hay una enorme cantidad de gente que repara gomas de bicicleta, que hace tallercitos de mecánica en la marquesina de sus casas, que no operan con permisos, que no contribuyen a los fondos para que los viejitos se puedan retirar, que trabajan desde una precariedad que no les da para formalizar un negocio e integrar la corriente expansiva que supone estar en un negocio que tiene permisos, que puede tomar un crédito para expandirse. Entonces se quiebra el proceso de crecimiento económico y ahí es donde nosotros estamos hoy muy atrapados, ¿no? No hay un andamiaje, un clima favorable para que gente como ustedes, cuando salgan de la universidad, piensen en montar un pequeño negocio, porque todos los pequeños negocios necesitan un apoyo en las primeras 3 años. Es lo que mínimo se estima que un pequeño negocio necesita acompañamiento. Pero los dineros que hay en Puerto Rico que podrían ir a ese sector están asignados a subsidios para que las grandes empresas vengan. Por ejemplo, Monsanto tiene un subsidio de cerca de $500 millones que le da el gobierno de Puerto Rico para que haga sus experimentos ahí en el área de Salinas y Guayama con semillas. Yo tengo la teoría de que ellos están detrás de patentar una semilla transgénica de cannabis y que el gran interés en estar en Puerto Rico es porque el negocio de cannabis es un negocio bien grande y que probablemente el gobierno de Puerto Rico ha estado negociando con ellos con alguna participación de eso. Es mi intuición, no tengo los datos que lo verifiquen. Sí tengo las sospechas muy grandes porque Monsanto se asocia con una empresa de fármacos que es Bayer. Y entonces es muy raro que usted diga, bueno, una empresa que fabrica semilla transgénica, pesticidas y matayuyos, como le dicen en Uruguay, para matar las hierbas malas, se asocia con una farmacéutica, ¿verdad? Porque esas cosas generan veneno, entonces o son tan cínicos que envenenan a la gente y después le venden el medicamento, ¿verdad? Que creo que hay algo de eso. Me parece que hay algo muy importante de eso, pero también que están detrás del negocio del cannabis en grande, ¿no? De sacar a través de Bayer, si ellos logran una patente que se la impongan al mundo de semilla transgénica del cannabis,
pues podría ser el negocio del siglo en la economía mundial. Pero en todo caso, lo que quiero decirle es que el gobierno de Puerto Rico, a través de los subsidios, que son totalmente secretos, es muy difícil investigar el tema de los subsidios en el país a las grandes empresas, porque están dentro de los privilegios del Ejecutivo. Las pequeñas empresas que necesitan esos 3 años de acompañamiento no lo tienen. Y por lo tanto es bien difícil ese momento de empezar a hacer. Esas políticas tenemos que cambiarlas. La pobreza predomina entre mujeres jefes de familia. Las más pobres de todos los pobres son las mujeres jefes de familia, y es un problema realmente dramático, ¿verdad? Que en los pasados 2 años se complicó todavía más. Yo hice una gira hace mes y medio por la zona oeste del país y llegué totalmente atormentada, pues, en Mayagüez, en San Germán, en Cabo Rojo. La queja principal de las mujeres: ¿qué hago con los niños cuando en esa área, en el área oeste, de Añasco hasta Cabo Rojo, cerraron 176 escuelas? ¿Y a dónde mandan las mujeres los niños a estudiar? Mujeres solas, jefas de familia, con 2, 3 niños. Ellas tienen que trabajar. Entonces le cerraron las escuelas que le quedaban cerca. Ahora los niños tienen que ir 15, 20 kilómetros de distancia. No hay una guagua que los venga a buscar, a menos que ella contrate a una señora que tiene la guaguita local. Pero todo es pagado, o mandan los niños a los pocos colegios privados que hay en la zona. Pero 170 y pico, 176 escuelas en el corredor oeste, así de golpe, realmente desbarató a las mujeres. Es una cosa tétrica, de estando en sesiones como esta, mujeres pararse y llorar y decir: yo no puedo más, yo me quiero morir, yo no puedo. Y todo es oído sordo, donde quiera que voy. Entonces, ese es un problema bien serio, y ustedes saben lo que fue el proceso de toma de decisiones de cerrar las escuelas aquí por fantasioso totalmente, ¿no? Bueno, hay textos que señalan que la pobreza en Puerto Rico no es casualidad, que es funcional al sistema, y que es funcional porque en la medida en que haya gente que no puede salir de su situación, pues van a poder seguir creciendo las ganancias de los de arriba. Esa gente no protesta. Puerto Rico tiene una historia de más de 100 años de no protestar, de acostumbrarse a ser abofeteado, de ser sumiso, de ser subordinado. Hasta julio de este año nosotros no supimos lo que era la gente salir a las calles a protestar, ¿verdad? Solamente salían los pelús y barbudos de la Universidad de Puerto Rico en los distintos recintos. Eran la única gente que en el país protestaba, porque también las huelgas sindicales en Puerto Rico hace mucho tiempo que no se ve un activismo del sindicalismo, ¿verdad? Se han quedado más en la lucha gremial con el patrono directo. La lucha social dentro del movimiento sindical también perdió garra. Entonces, gente como Alfred Thorne, que fue un economista, ya murió, que fue profesor de la Escuela de Planificación de Río Piedra, de UPR Río Piedra, tiene un libro maravilloso que se publicó después de su muerte. Sus hijas, su nieta y uno de sus hijos tomó y editó los trabajos que encontró escritos del abuelo, y Alfred Thorne tiene un análisis que es extraordinario, y que plantea que él está convencido, después de 60 años de trabajo académico, antes de morir, que la pobreza en Puerto Rico fue por diseño. Es poverty by design, es pobreza por diseño. Es una persona que yo respeto mucho su autoridad, su conocimiento, que estuvo haciendo investigaciones en Puerto Rico, sobre todo sus datos y sus informes sobre lo que pasó en Puerto Rico en los años 40 y 50. Él hace una comparación con la política exterior de Estados Unidos
la política de cooperación de Estados Unidos a otros países y encuentra los mismos elementos que son tendientes a mantener un sector social subordinado, ¿no? Y entonces concluye que en realidad la política de Estados Unidos de cooperación al mundo y sobre todo en su colonia ha sido pobreza por diseño. Puerto Rico tiene mucha población que está que tiene 90 años o más y que no la pasan bien. No la pasan bien porque no hemos creado sistemas de cuidado para que esas familias puedan tener, las familias que tienen un envejeciente que cuidar, alguien tiene que sacrificarse o tienen que pagar costos muy altos por servicios privados de cuidado. Las redes de hogares, no hay hogares públicos para la tercera edad, todos son privados. Entonces, ahí hay un problema serio y grande. En el año pasado de Puerto Rico emigraron 142,000 personas, ¿verdad? Y en el 2019, hasta octubre, este dato, ya bajó un poquito. La gran emigración fue 2017 y 18, sobre todo ya el 18, después del huracán María, pero 64,000 personas más. Es decir, ha habido en la última década, en promedio, es casi 50,000 personas por año que se van del país. Eso es mucha gente. Nosotros tenemos una dilución de nuestra fuerza trabajadora y los que se van son la gente mayormente, no todos, pero mayormente la gente que está en condiciones, capacidad y en los años de mayor fertilidad y de mayor capacidad de trabajo. Entonces, ¿qué nos va a quedar nosotros? Nuestro envejecimiento colectivo va a ser mucho más acelerado en los próximos años que lo que ha sido hasta ahora, porque no compensamos con gente nueva que venga, con recién nacidos nuevos. Ya nosotros, demográficamente, nosotros estamos en estado de crisis demográfica. No tenemos los nacimientos para suplantar las muertes y los que se van, ¿verdad? Y se ha generado un desequilibrio demográfico muy importante que también es fundamental conocer y analizar para formular nuevas políticas. Tenemos más de 1.600 puntos de droga en el país y ustedes saben que una de las alternativas, de las opciones que la gente tiene muy temprano, sobre todo los varones jóvenes, tienen es meterse en el mundo de las drogas y vender un par de kilos de marihuana o de cocaína y con eso se vive. Se vive un año, se vive en 6 meses. Nosotros hemos sido muy resistentes a trabajar una política de droga. Puerto Rico no tiene una política coherente de droga. No consideramos a los adictos desde una perspectiva de salud, como necesitados de servicios de salud. No tenemos una política de vigilancia preventiva. No tenemos una política, punto. No tenemos una política coherente para trabajar con el tema de droga. No dominamos la entrada porque eso está en manos de los Estados Unidos y tenemos fuerte sospecha de que efectivamente por las costas de Puerto Rico, por los puertos y los puertos aéreos y los puertos marítimos de Puerto Rico, entra cualquier cantidad de droga porque los que la cuidan son parte del negocio, ¿verdad? Entonces, es poco lo que podemos hacer. Puerto Rico, el consumo de drogas en Puerto Rico no se condice con la cantidad de drogas que pasa por acá. Acá pasa una enorme cantidad de drogas hacia Estados Unidos, porque el gran consumidor, el mayor consumidor de drogas es Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos pagando los platos rotos de una sociedad que no tiene una enorme cantidad de adictos en comparación con lo que por aquí pasa. Lo que pasa por aquí haría sospechar de que más de la mitad de nosotros seríamos consumidores de los que estamos aquí. Y eso no es así. Hay consumidores, no digo que no haya, hay consumidores que tienen problemas serios de salud. Pero la cantidad de droga que fluye a través de Puerto Rico, fluye porque va a un mercado que es inmenso e ilimitado, que es los Estados Unidos. Entonces nosotros somos un punto de paso para eso.
pero en ese punto de paso ponemos los cuerpos, porque las bandas por las peleas por el control del territorio del narcotráfico han hecho que la expectativa de vida de los varones jóvenes en Puerto Rico se reduzca dramáticamente. Yo lamentablemente en este PowerPoint no tengo una pirámide poblacional, pero es fácil conseguirla. O sea, ustedes pueden verla en las publicaciones del Departamento de Salud o en el informe de desarrollo humano del 2018 que hicimos. Nosotros vimos la pirámide de salud, ya tiene una muesca en los varones jóvenes. Ya se nota, ¿verdad? La marca estadísticamente ya es significativa la muerte de varones jóvenes antes de los 28 años. Entonces, casi que la edad máxima de vida de un joven en Puerto Rico hoy está alrededor de los 28 años por la probabilidad alta de que se involucre en el mercado de las drogas. Y esa es nuestra realidad. Tenemos una infancia en altísimo riesgo, sobre el 80% de los niños y jóvenes en Puerto Rico viven en hogares bajo nivel de pobreza. Y eso es un dato muy terrible, es muy terrible. Obviamente el promedio siempre esconde grandes diferencias, ¿verdad? Esto se concentra también en las áreas montañosas, donde más expuestos están los niños, pero a la vez en las áreas montañosas hay ciertas cosas que compensan, están generalmente en ambientes más sanos que los que están en las periferias de las ciudades. Pero los niños y adolescentes jóvenes, pero particularmente los niños entre 1 y 8 años, están expuestos a altos niveles de estrés por las condiciones que genera la pobreza y la adversidad. Y esos altos niveles de estrés generan procesos de mal funcionamiento cerebral o de mal organización y desarrollo del cerebro de los niños que los marcan para el resto de la vida, ¿verdad? Nosotros cuando cruzamos esa información de los datos de pobreza y adversidad en que crece nuestra infancia, cuando cruzamos esos datos con la venta de Ritalina y la medicación de síndrome de hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad, Puerto Rico tiene una de las tasas más grandes del mundo. Entonces, la gran sospecha es que en realidad esos niños no es tal síndrome, sino lo que pasa es que son víctimas de altos niveles de cortisol en el cuerpo que se generan cuando las personas están en altos niveles de estrés. El cuerpo humano genera una hormona que te ayuda a responder a una situación de estrés, ¿verdad? Pero que si el estrés es un poquito en un momento dado no hay problema, pero cuando el estrés es todos los días, permanente, intenso y prolongado, entonces hay mucho peligro de que buena parte de nuestra infancia esté teniendo problemas que se van a convertir en problemas para el resto de la vida. Estudios en Francia y en Inglaterra. En Francia ya prohibió la venta de Ritalin, no se vende más en el Estado francés, porque los científicos están convencidos que el problema es el estrés en las condiciones de adversidad y hay que tratarlo bajando los niveles de estrés, que no es con Ritalina, sino que es con ejercicio, con música, con cosas que tranquilicen el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Inglaterra eliminó todo el programa de tutores que van a remediar, porque se encontraba lo mismo, que los niños de sectores de familias pobres y de contexto de adversidad, sobre todo en migrantes, que Europa está tan asediada, ¿verdad?, por la migración, esos niños no podían desempeñarse en el campo de las matemáticas y en varios otros campos del conocimiento, y las investigaciones muestran que es que el exceso de cortisol en el cuerpo te afecta la corteza cerebral frontal y el área del hipocampo, que es donde se guardan las memorias. Y un niño que tiene afectada esa zona no puede aprender matemáticas con los métodos de memorización que se suelen enseñar, y tienen eliminado o muy difuso un filtro que tiene nuestro cerebro y que se ubica en esta parte de acá, que le llaman la sede de las funciones ejecutivas, de que si yo de momento estoy hablando con ustedes y vengo y le doy un puño aquí a la profesora,
La profesora hace así, me mira, va a tener unos minutos y me mira rara, ¿verdad? Y piensa, enloqueció, ¿qué hago? Pues a un niño que ha tenido su función ejecutiva ya atravesada por los altos niveles de cortisol, no tiene ese filtro. El niño responde inmediatamente con otro puño. Y lo que estamos viendo de la violencia infantil en las escuelas está mucho más relacionado con ese proceso que con cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ya muchos países lo están estudiando. Aquí hay sordera total. Yo he dado 20 conferencias sobre el tema y nadie se... Bueno, no hay un solo proyecto dirigido a medir el cortisol en la saliva, que es una cosa tan fácil, es una prueba de saliva y tú sabes si ese niño está en una situación de peligro y lo mides 2 veces al día y vas haciendo un acumulado y puedes identificar dónde hay una propensión a desarrollar problemas de formación sana del cerebro infantil. Uruguay, que es un país pequeño, tiene la misma población que nosotros, no tiene tantos recursos como tiene Uruguay, como tiene Puerto Rico. Ya hace 3 años que un grupo que yo convoqué, que estuvimos trabajando sobre el asunto con médicos, con neurólogos allá, tomaron la decisión de que el sistema de salud del Uruguay, todo niño que va, allá tienen un sistema de que cada niño con el número de su cédula de identidad tiene su récord médico en Sistema Nacional de Datos. Así que en cualquier momento que cualquier niño vaya a cualquier médico o a un dispensario o a un hospital, con el número de su cédula se sabe qué le ha pasado a ese niño desde que nació, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque la información compartida, se sabe qué vacunas tiene, qué vacunas no tiene, todo está ahí. Pues en ese récord médico están las mediciones del cortisol que ha tenido. Cada vez que ha ido a buscar cualquier servicio médico se le prueba el cortisol y se hace un monitoreo de los que consistentemente muestran estar más altos. Eso se llaman políticas preventivas, ¿verdad? Y son bien sencillas, la prueba es bien sencilla. Todos los dispensarios, todos los hospitales, todo el mundo tiene la posibilidad de contribuir con hacer esa prueba. Y así se identifican, y así se controla y se elimina esa posibilidad de que los niños sigan creciendo con impedimentos que en la vida adulta le van a hacer mucho daño. Porque si no se hace, van a ser los niños delincuentes, van a ser los niños que se meten en problemas, son los que están en las cárceles. Entonces se está haciendo control preventivo. Así que la infancia nuestra está en altísimo riesgo. Para mí es la primera prioridad del país, es trabajar con las desigualdades y trabajar con la infancia. Llevamos 70 años con tasas de desempleo de más del 10% y ya les dije que 77%, 80%, en muchos casos es más del 80% de los niños provienen de hogares de pobreza. Las dimensiones de la desigualdad en Puerto Rico es aguda y es creciente. Si uno hace una tabulación de los últimos 40 años en Puerto Rico, te das cuenta que ni siquiera en los periodos en que Puerto Rico creció a tasas del 9, 10 y 11% la economía, la desigualdad se redujo. La desigualdad solamente se redujo un poquitito, el índice de Gini se redujo un poquitito en el periodo entre el 2001 y el 2004, cuando se aplicaron las políticas contra la pobreza del gobierno de Sila Calderón. Los jóvenes están en una condición de mayor desigualdad dentro de todos en la sociedad, los jóvenes, tanto así que el descaro mayor es establecer un salario mínimo distinto para los jóvenes que para el resto de la población, ¿verdad? Como si los jóvenes no necesitaran levantar una familia, empezar a ahorrar, poder pensar otra vida. Las desigualdades de los jóvenes aquí es para que estuvieran todos 24 horas del día, 365 días del año frente a la fortaleza protestando, porque hasta se legaliza la desigualdad, y los condena a que sus primeros trabajos no sean trabajos enriquecedores, estimulantes, que te animen a seguir adelante, a ser un ciudadano de provecho. Sus primeros trabajos están condenados a virar hamburguesas en un fast food. Eso es indignante, es indignante.
El primer trabajo para uno en la vida es probablemente de las experiencias más importantes que te toca, porque te estimula, ¿verdad?, a seguir adelante en lo que estás haciendo, o te dice, tengo que cambiar, este campo no me gustó, voy a cambiar para otro campo, pero siempre esa primera experiencia de trabajo es algo que te queda para el resto de la vida, que lo vas a recordar siempre. Y a mí me da una pena terrible que los estudiantes jóvenes de este país, los que salen, su primera experiencia de trabajo sea dándole vueltas a hamburguesas, con ese olor espantoso, o a las canastas de Kentucky Fried Chicken. Recordar eso para el resto de la vida debe ser terrible. Debe ser terrible. Me lo ponen a mí, yo creo que yo, no sé, me voy a vivir al centro del yunque. Acceso a puestos de trabajo. ¿Quiénes tienen acceso a buenos trabajos siendo jóvenes? Las palas. Puerto Rico, el país de las palas. Hay que ser hija del gobernador o la gobernadora, o sobrina, o las palas. Los primeros trabajos dignos para los jóvenes en Puerto Rico son exclusivamente para la élite que domina el país. No están distribuidos, no hay convocatoria. Uruguay, a la medianoche, los que quieran les puedo dar hasta la señal, a la medianoche, todos los días de la vida, Uruguay produce 2 listas electrónicas, a las que toda la población que quiera se suscribe. Una lista de los puestos que están abiertos en el gobierno del Uruguay. Se solicita un bibliotecario tal, con tales descripciones para la biblioteca del Departamento de Salud. Se solicita una secretaria, se solicita un policía, se solicita un científico. Todos, el 100% de los cargos públicos están catalogados en un sistema uniforme, y a la medianoche todas las agencias vierten la información de lo que requieren, y todos los días a la medianoche se publican por vía de internet todas las convocatorias que están abiertas para que la gente solicite un cargo en el gobierno. Y todos los días a la medianoche otro correo electrónico da cuenta de los que se adjudicaron por concurso. Y ese concurso está abierto a todo el mundo, tú llevas tus credenciales, te haces las entrevistas, y es transparente, ¿verdad? Pero ¿quién se entera aquí de que hay un puesto en alguna agencia? Si tú tienes el contacto, si estás en la élite que gobierna, de otra manera no te enteras. Y eso es bien sencillo, si Uruguay lo pudo hacer, lo puede hacer cualquiera. Un proceso de transparencia en la entrada a puestos de trabajo, de acceso a puestos de trabajo. Y de género, las mujeres son las mayores víctimas de acoso, de discriminación en el país. Las desigualdades que sufren las mujeres son de diversos tipos, y acá yo les puedo dejar este material para que lo usen en el programa, y que esté donde ustedes quieran, que nos autorizo. Una mujer es asesinada cada 7 días en Puerto Rico. Hay 3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, que es una tasa alta. Puerto Rico se ubica en 13º lugar entre los 50 estados con más alta tasa de feminicidio. Y este es un dato muy interesante. Las mujeres con bajo nivel educativo tienen tasas de feminicidio casi 5 veces más altas que las de su grupo de edad. Es decir, si nosotros agarramos y vemos aquí las tasas de cómo nos dividimos por edades, las mujeres que viven en sectores de bajos recursos son más propensas a ser víctimas de violencia. Y eso es algo terrible, 5 veces más propensa. Esa conferencia que ha dado es excelente, es fabulosa. Mi preocupación es cómo divulgamos esta charla tuya de hoy, cómo divulgamos eso a todos los recintos universitarios y a cuanta comunidad de boricua haya por ahí en el mundo. Eso es fundamental, eso es básico. Yo estoy ahora lleno de fuego y de entusiasmo evangélico para ir a agitar, educar y divulgar todo lo que yo aprendí aquí. Les invito a ustedes que se metan ese fuego, ese entusiasmo también, ¿no? Yo sé que ustedes lo tienen, pero agítenlo. Oigan, Marcia, eso es excelente. Gracias Nelson. Mira, es que yo estaba pensando... Déjame terminar, que me quedan 2, porque yo sé que hay algunos que se tienen que ir ya. Un comentario rápido. Es que cuando fuiste a la historia de Uruguay,
me acordé que en 1815 el presidente Valle en Uruguay, al ver que los productos que se vendían allí en Uruguay, que creaban desempleo, eran de España y de otros lugares, Valle se propuso que todo se fabricara en Uruguay e inició con la independencia una política de sustitución de importaciones, una política nacionalista y proteccionista. Pero nosotros, por ser esclavos de Estados Unidos, bajo el Tratado de París, bajo la constitución de esa gente, no podemos adoptar políticas proteccionistas. Entonces, en ese sentido, estamos impotentes, faltos de una vital herramienta para el desarrollo económico nacional. Así es, así es. Bueno,